Estaba en el pasillo del teatro y vi a mi esposa salir por la puerta de los artistas con una sonrisa. No estaba sola. Diego Santis, profesor de arte dramático. Y lo peor es que Lidia ni siquiera me miró. Ya antes había pasado algo extraño. ¿Sabes que en el teatro me llaman Tony Forrón? Es el nombre con el que trabajo allí desde hace muchos años. Pero en mi pasaporte pone Luis Fernández. Lidia empezó a asistir a clases de interpretación hace unos meses. Yo la apoyé, incluso la acompañé el primer día. El problema surgió cuando comenzaron los ensayos sin reparto de papeles. Ensayos, sí, pero sin reparto de papeles, sin lista, sin nada. Volvía tarde y, cuando le preguntaba qué escena habían ensayado, me respondía con frases cortas, como si le diera pereza explicármelo. Una noche, cuando llegué antes de lo habitual y la encontré en la sala de estar, donde ensayaba en silencio. En cuanto entré, se detuvo bruscamente. Su móvil estaba boca abajo sobre un cojín. Me acerqué para darle un beso y ella apartó la cara involuntariamente. Al día siguiente, encontré en la papelera un papel arrugado con el nombre del teatro y un número escrito a mano. No era mi número. Lo alicé con los dedos y, sin pensarlo dos veces, lo guardé en el bolsillo. Cuando Lidia volvió, le pregunté con toda tranquilidad por qué lo había tirado. Ella se quedó inmóvil, con las llaves en la mano, y dijo que no era nada, que una compañera lo había apuntado y que no lo necesitaba. Ese fin de semana, se cambió para ir al ensayo y se puso ropa que no llevaba a las clases magistrales. Yo estaba en el pasillo y la vi ponerse perfume. Y esa noche, mientras ella estaba fuera de casa, recibí un mensaje en el móvil de un número desconocido. Solo decía, Luis, mira lo que está pasando en tu portal. Bajé y, cuando abrí la puerta de entrada, vi que alguien había pegado cinta negra en la cámara del interfono. Justo sobre la lente. Y cuando volví a subir, vi que la puerta del edificio estaba entreabierta, como si Lidia hubiera vuelto un momento, hubiera cogido algo y se hubiera marchado sin hacer ruido. Fui al dormitorio y vi su cajón de la ropa interior sin cerrar. Faltaba algo. No dormí. Me quedé sentado en el sofá con la luz del pasillo encendida, la boca seca y el estómago vacío, escuchando cada ruido del edificio como si me estuvieran señalando a mí. A las tantas, Lidia entró por fin. Venía con el pelo un poco despeinado, no en plan desastre, en plan recién recolocado. Se quitó los zapatos en la entrada y los puso demasiado alineados, como si estuviera siguiendo un guión. Me vio sentado y no se asustó, solo frunció el ceño. Dijo que qué hacía despierto. Yo le respondí que me preocupaba. Ella soltó un bufido y se fue a la cama sin más. Ni un beso, ni un ¿cómo estás? Yo me quedé en el sofá, mirando la pared, con la garganta ardiendo. A la mañana siguiente me acordé del mensaje del número desconocido. Lo volví a leer, y ahí me entró una rabia fría. No era un rumor, era alguien que sabía algo y me estaba empujando a verlo. Bajé al portal, quité la cinta negra de la cámara y la guardé en el bolsillo como si fuese una prueba de un crimen. En la administración del edificio me dijeron que el portero automático guardaba video unos días. Que si había un problema podían revisarlo, pero que mejor lo pidiera yo con calma para no montar lío. Yo asentí, con una sonrisa falsa, y les dije que era por una incidencia. Primera subida de tensión de verdad, cuando vi el video. No te voy a mentir, me sudaban las palmas. Me dieron acceso en una pantalla pequeña, en una sala que olía a limpiador barato. Busqué la franja de la noche anterior. Y ahí estaba. Lidia saliendo del edificio de Julián. Sí, Julián, porque en el sistema del portero figuraba el nombre del vecino del cuarto B, Julián Rivas. Yo ni sabía quién era hasta ese minuto. Se ve la puerta abriéndose, ella saliendo con la bufanda mal puesta, riéndose, mirando hacia atrás.
Luego sale él. Se inclina hacia ella y se besan. Un beso claro, sin prisa, sin duda. Después él le toca la mejilla con 2 dedos y ella vuelve a sonreír. Y se van juntos hacia la calle, fuera del plano. Me quedé con los ojos fijos en la pantalla hasta que me dolieron. Noté que la nuca se me calentaba y que el pulso me golpeaba en los oídos. Tragué saliva y no bajó. Me agarré al borde de la mesa para no caerme. La administrativa me miró raro y me preguntó si estaba bien. Yo dije que sí, que era un malentendido, y pedí que me imprimieran la fecha y hora del registro. Me lo dieron. Me temblaba el papel en la mano. Segundo golpe. Volví a casa y lo primero que hice fue abrir el buzón. Había una carta del banco con el resumen de una tarjeta que casi no usamos. Me metí en la cocina, la abrí y vi un cargo de un hotel pequeño, de esos discretos, a nombre de una empresa. La fecha era de hace 2 semanas, un martes a mediodía. Ese día ella me dijo que tenía ensayo. Yo me quedé mirando el cargo con la mandíbula dura. Me apoyé en la encimera y noté que me faltaba aire, como si el apartamento se hubiera encogido. Tercera subida. Llamé al número desconocido, el que me escribió. No contestó nadie. Me saltó un buzón de voz. Colgué. Me senté y empecé a repasar cosas, sin querer, como si el cerebro hiciera inventario. Los ensayos sin reparto. Los cambios de humor. El perfume. El cajón mal cerrado. Y ahora el video del portal de Julián y el cargo del hotel. Nuevo dato que lo empeoró, y este me dejó helado. Revisé mi correo y encontré un aviso de la compañía de telefonía, un cambio de contraseña solicitado. Yo no lo había pedido. Me fui a la pantalla del router y vi que alguien había conectado un dispositivo nuevo a la red la semana pasada, a una hora en la que yo estaba trabajando fuera. Un móvil que no reconocía. Me imaginé a Lidia en casa, conectando el móvil de alguien, o el suyo escondido, mientras yo estaba tan tranquilo creyendo que el problema era el estrés. Cuando escuché la llave en la puerta, me levanté despacio. No estaba listo para hablar, pero ya no podía seguir fingiendo. Lidia entró, dejó el bolso, y antes de que dijera nada, su móvil vibró. Miró la pantalla y se le quedó la cara rígida un segundo. Luego lo guardó rápido. Yo di un paso hacia ella, y me noté la pierna temblando. Abrí la boca para decir su nombre y, en ese instante, sonó el timbre de casa. No el nuestro, el del edificio, como si alguien estuviera llamando desde abajo. Lidia me miró, pálida, y susurró que no abriera. Me acerqué al telefonillo y pregunté quién era. Nadie respondió. Solo se escuchaba una respiración corta, como si alguien estuviera pegado al micro. Lidia se puso a mi lado y me agarró el antebrazo con fuerza, uñas clavadas. Noté su mano fría. Le dije que me soltara. Ella lo hizo, pero se quedó ahí, mirándome como si yo fuese a explotar. Al final colgué y el silencio se quedó en la entrada como un bulto. Nos fuimos a la cocina. Yo saqué el papel con la fecha y hora del video y lo dejé sobre la mesa. Lidia se sentó sin sentarse del todo, como preparada para salir corriendo. Yo notaba un cosquilleo raro en las manos, como electricidad. Le dije que ya sabía lo de Julián. Ella puso cara de no entender y me preguntó de qué hablaba. Yo empujé el papel un poco hacia ella. Le dije que no me hiciera perder el tiempo. Primera mini explosión de la confrontación. Lidia dijo que eso era una locura, que yo estaba interpretando mal. Le respondí que había video, que no era interpretación. Ella se levantó de golpe y dijo que no era lo que parecía. Yo le pedí que me mirara a los ojos y me lo dijera sin teatro. Me salió esa frase y hasta a mí me sonó amarga, porque el teatro era precisamente el sitio donde todo se estaba pudriendo. Ella apretó los labios,
miró hacia el fregadero y dijo que Julián era un amigo, un apoyo, alguien con quien podía hablar. Yo le enseñé el cargo del hotel en el extracto. Lidia se quedó quieta, y la piel del cuello se le puso roja. Dijo que era una reserva para un grupo, que lo habían pagado entre varios, que yo no entendía cómo funcionaban las actividades. Yo me reí una sola vez, una risa corta, como si me hubiera atragantado. Le dije que no me tratara como a un crío. Segunda mini explosión. Le pregunté directamente si se había acostado con él. No entré en detalles, no quería imaginar, solo necesitaba que me lo dijera. Ella se tapó la cara con las manos un segundo, y cuando las bajó tenía los ojos húmedos pero la mirada dura. Dijo que yo estaba siendo agresivo. Yo le respondí que agresivo era pegar cinta en la cámara del portal para que yo no viera. Ella parpadeó rápido. Ahí vi algo, un fallo. Como si no supiera que yo sabía eso. Me miró y dijo que eso no lo había hecho ella. Que estaba paranoico. Entonces me salió el nombre de Diego Santís. Y aquí viene el encaje con todo lo que te conté al principio. Le dije, te vi con Diego en el teatro, con esa mano en la espalda, con esa sonrisa. Lidia abrió mucho los ojos. Me preguntó por qué la estaba espiando. Yo le dije que no necesitaba espiarla para verla pasar delante de mí como si yo no existiera. Nuevo giro que lo confirmó, y este fue el que me dejó sin suelo. Lidia, en un arranque, soltó que Diego la entendía, que con él se sentía vista. Lo dijo así, sin darse cuenta de lo que estaba admitiendo. Luego intentó arreglarlo, diciendo que era una manera de hablar, que yo estaba sacando cosas de contexto. Pero ya estaba. Si no había nada, no habría salido ese nombre. Tercera mini explosión. Yo le pedí el móvil. Ella se negó. Dijo que era suyo, que yo no tenía derecho. Yo le dije que en nuestra casa, con nuestra vida, con nuestro dinero, sí tenía derecho a pedir claridad. Lidia retrocedió y se apoyó en la nevera. Dijo que yo la estaba acorralando. Yo fui a por mi móvil y le puse el video del portal delante, el momento del beso. No hacía falta sonido. Solo imagen. Lidia se quedó mirando, y vi cómo se le iba la sangre de la cara. Se llevó una mano a la boca y empezó a negar con la cabeza. Dijo que estaba confundida, que había sido un error, que estaba pasando una etapa rara, que el taller y el teatro le habían removido cosas. Yo la escuchaba, pero por dentro solo veía la escena repetida, ella saliendo del edificio, besando a otro. Y ahí vino el dato que me terminó de romper. Me dijo, casi en un susurro, que no era Julián. Que Julián era solo el piso donde se veían a veces porque era amigo de Diego y les dejaba un lugar para hablar. Y cuando dijo les, no dijo yo, dijo les. Yo la miré como si me hubiera pegado una bofetada. Le pedí que repitiera. Ella se dio cuenta, tragó saliva, y dijo que se había liado, que no quería decir eso. Pero ya era tarde. No era una vez. No era un beso. Era una rutina. Me levanté, cogí las llaves del coche y le dije que me iba. Lidia se puso delante de la puerta y dijo que no, que teníamos que hablar, que no podía dejarla así. Yo intenté rodearla y ella me agarró la manga, tirando. Sentí cómo se me tensaba el brazo. En ese forcejeo mínimo, su móvil se le cayó del bolsillo y rebotó en el suelo. La pantalla se encendió un segundo. Vi una notificación con un nombre guardado como de ese teatro. Y debajo, una frase que no pude leer entera, solo alcancé a ver, hoy igual que en el camerino. Yo me quedé mirando esa pantalla como si fuese una alarma. Lidia se lanzó a cogerlo, y yo me agaché a la vez. Nuestras manos chocaron sobre el móvil, y me quedé con el sujeto, mientras ella tiraba hacia sí con fuerza. No le arranqué el móvil, no hice una escena de película. Solo lo sostuve un segundo más,
lo justo para mirarla a la cara y ver que estaba dispuesta a pelear por ocultarlo. Luego se lo solté. Ese gesto me dolió más que cualquier insulto, porque me dejó claro que yo ya no estaba en su equipo. Me fui al coche, di vueltas por la ciudad sin rumbo, y acabé aparcando cerca del río, donde casi no pasa nadie. Me quedé dentro, con el volante agarrado, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No lloré en ese momento. Solo notaba la garganta cerrada y un pitido suave en los oídos. Al día siguiente hice algo que jamás pensé que haría, y aquí empieza la parte de la revancha, pero a mi manera, sin cruzar líneas raras. Llamé a un abogado. Uno serio, de familia, de los que te hablan despacio. Fui con las fechas, con el cargo del hotel, con el registro del portero automático y con una lista de gastos compartidos. El abogado me dijo que lo primero era protegerme, separar cuentas, documentar todo, y no meterme en peleas que me hicieran quedar como el malo. Me dio instrucciones claras. Salí de ahí con una carpeta y una calma rara, como cuando te anestesian una muela. Primera acción concreta. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y desvié mi nómina. No toqué lo que ya estaba, no vacié nada. Solo dejé de alimentar la cuenta común. También pedí al banco que bloqueara incrementos de crédito en la tarjeta compartida sin doble firma. Todo legal. Todo simple. Esa misma tarde cambié la contraseña del Wi-Fi y del router. No por venganza infantil, sino porque ya había visto un móvil desconocido conectado. No quería sorpresas. Cuando Lidia llegó y el Wi-Fi no iba, me miró con esa cara de ¿qué has hecho? Yo le dije que era por seguridad. Ella soltó una risa corta y dijo que yo estaba montando un castigo. Yo no respondí. Segunda acción concreta. Cambié la cerradura del despacho donde guardo papeles, facturas, contratos del teatro y algunas cosas personales. No la dejé fuera de casa, no soy un monstruo. Pero ese despacho lo cerré. Lidia intentó abrirlo y no pudo. Me gritó desde el pasillo que qué tontería era esa. Yo seguí doblando ropa en silencio. Me temblaba un poco la mano, pero no iba a entrar al juego de gritos. Segundo mini clímax. Esa noche, mientras ella se duchaba, yo imprimí 2 copias del registro del portero y el extracto del hotel. Las metí en sobres. Uno para mí. Otro para el director del teatro, el que coordina las instalaciones y asigna camerinos. Porque ahí venía el otro dato clave que no te he contado aún, y es el que estaba en el mensaje de Diego, el del camerino. Yo ya sospechaba que se estaban viendo dentro del propio teatro, no solo fuera. Y si era así, había una parte profesional, de espacio de trabajo, que también me estaban pisoteando. Tercera acción, la más delicada. No lo publiqué en redes, no lo mandé a todo el mundo como un loco. Fui al teatro 1 hora antes de mi turno, pedí hablar a solas con la coordinadora, una mujer que lleva años viendo dramas de verdad. Le dije que tenía un problema serio, que necesitaba que revisaran accesos a camerinos por seguridad. Le mostré solo lo mínimo. Ella me miró con pena y con cabreo a la vez. Me dijo que sabía que Diego se quedaba fuera de horario con alumnos. Me pidió fecha. Le di fechas aproximadas. Y aquí viene el giro de esta parte. La coordinadora me dijo que había una queja anterior, de otra alumna, sobre ensayos sin reparto, como le llamaban ellas, sesiones privadas que no cuadraban con el calendario oficial. Nadie había querido tocarlo porque Diego era querido y tenía contactos. A mí se me quedó la boca abierta. No era solo Lidia, era un patrón. Me ardieron las orejas de rabia. Tercer mini clímax. Esa misma tarde, al volver a casa, me encontré a Lidia en el salón con una maleta pequeña abierta. No era para irse, era para asustarme. Me dijo que si yo seguía así, ella se marchaba. Yo le respondí que hiciera lo que quisiera,
pero que las reglas en casa ya no las ponía solo ella. Lidia se quedó quieta, como si no esperara que yo no suplicara. Sacó el móvil y llamó a alguien delante de mí. No puso altavoz, pero escuché su tono dulce, el que conmigo no usaba. Colgó y me dijo que Diego venía a hablar conmigo, que él iba a aclararlo todo. Yo noté un latigazo en el estómago. Le dije que no quería a ese hombre en mi casa. Lidia respondió que era también su casa. Yo fui al recibidor, miré la mirilla, y en ese momento llamaron a la puerta. 3 golpes secos. Lidia se cruzó de brazos. Yo abrí, y Diego Santís estaba ahí, con una sonrisa tranquila, como si viniera a una reunión de padres. Dijo mi nombre, Luis, y extendió la mano. Yo no se la di. Y detrás de él, en el rellano, vi a otro hombre que reconocí del video, el que yo creía Julián, observando en silencio, como si esto ya lo hubieran ensayado. No les dejé pasar. Me quedé en el marco de la puerta, con el pie bien puesto, y les dije que lo que tuvieran que decir lo dijeran ahí, sin entrar. Diego intentó mantener la calma, esa calma de profesor que se cree superior. Dijo que entendía mi malestar y que Lidia estaba pasando por un momento de confusión artística y personal. Yo le dije que no me hablara como si yo fuera un alumno suyo. El otro, el del rellano, dio un paso y dijo que se llamaba Julián, que sí, que era el vecino del cuarto B, y que él solo les había dejado el piso alguna vez para que hablaran, que no quería problemas. Lo dijo rápido, con ojos inquietos, como quien ya se arrepiente. Primera subida emocional. Lidia se puso a mi lado y dijo que todo esto era innecesario, que se estaba exagerando. Yo la miré y le pregunté si de verdad quería que Diego estuviera en nuestra puerta para salvarle la cara. Lidia apretó los labios, y vi cómo le subía el pecho al respirar, como cuando uno se contiene para no llorar o para no gritar. Diego dijo que no habían hecho nada malo, que solo habían cruzado límites emocionales, que a veces pasa en procesos creativos. Yo noté que me ardían los ojos, no de tristeza, de cansancio. Yo le respondí con una frase simple, sin elevar la voz. Le dije que yo había visto el beso, que yo había visto el cargo del hotel, y que yo había leído el mensaje del camerino. Diego parpadeó. Lidia dio un paso atrás. Julián miró al suelo. Ahí hubo silencio. Un silencio largo, incómodo, con el sonido de un ascensor subiendo al fondo. Segunda subida. Lidia intentó el giro de siempre, el de justificar. Dijo que nuestro matrimonio llevaba tiempo mal, que yo estaba ausente, que yo solo pensaba en el teatro y en mi personaje de Tony, que en casa yo era otro, uno apagado. Yo la escuché y, sin darme cuenta, me empecé a frotar el pulgar con el índice hasta hacerme daño. Me di cuenta y paré. Le dije que si tenía problemas conmigo, se hablaban, no se solucionaban en camerinos ni en pisos prestados. Entonces soltó lo que más me dolió, porque fue honesto sin querer. Dijo que con Diego se sentía ligera, que no tenía que pedir permiso para existir. Yo la miré y pensé en todas las veces que le pregunté cómo estaba y me contestó con una pared. Pensé en los ensayos sin reparto, en las noches sin mirarme, en el perfume. Nuevo dato que elevó el drama. Diego, creyendo que me convencía, dijo que esto no era la primera vez que Lidia buscaba salir, que ella llevaba tiempo diciendo que conmigo no había futuro. Yo giré la cabeza hacia ella. Lidia se quedó blanca. Le dije que sí era cierto. Ella dijo que no, que Diego estaba manipulando, que él quería quedar como víctima. Diego levantó las manos y dijo que no, que él solo repetía lo que ella le decía después de los ensayos. Julián tosió, incómodo, y dijo que él había escuchado más de una vez a Lidia llorando en su salón y hablando de irse, que por eso les dejó el piso, por pena. Yo noté que la garganta me temblaba, pero no salieron lágrimas. Tercer mini clímax. Cerré la puerta con cuidado, sin dar portazo.
Dejé a Diego y a Julián fuera. Lidia se quedó dentro conmigo, respirando rápido. Me fui al dormitorio, abrí el armario y saqué una bolsa de deporte. Empecé a meter ropa sin orden. Lidia entró y me dijo que qué hacía. Yo le dije que esa noche dormía fuera, en casa de mi hermano, porque no podía estar bajo el mismo techo. Lidia dijo que eso era una reacción infantil. Yo seguí metiendo ropa. Notaba la espalda húmeda. La conversación final entre nosotros fue en la cocina, ya de madrugada, con una sola luz encendida. Lidia dijo que lo sentía, pero lo dijo como quien dice lo siento por el lío, no lo siento por lo que hice. Yo me senté y me apoyé los codos en la mesa. Me temblaban un poco. Le dije que el abogado ya estaba en marcha, que yo no iba a discutir por gritos, que quería una separación ordenada. Ella abrió la boca para protestar y se le quebró la voz. Preguntó si había vuelta atrás. Yo la miré y le dije que la vuelta atrás murió en el camerino. Lidia se quedó en silencio, y luego dijo algo que me dejó con el pecho hundido. Dijo que estaba embarazada de pocas semanas, que lo había descubierto hacía nada y que no sabía de quién era. Lo soltó de golpe, como una bomba para frenarme. Yo noté que me fallaban las piernas y tuve que agarrarme al borde de la mesa. Me quedé sin aire un segundo. Ella empezó a llorar, pero yo solo escuchaba un zumbido. Me levanté despacio. Cogí la bolsa. Le dije que no tomara decisiones hasta hacerse pruebas, y que yo ya no podía creerle nada sin papel y sin hechos. Lidia me siguió hasta la puerta y me pidió que no me fuera, que por favor. Yo abrí, y antes de cruzar, me giré y vi su cara hinchada de llorar, el pelo pegado a la frente. Me tembló la boca como si fuera a decir algo suave, pero no me salió. Bajé las escaleras sin coger el ascensor, con el corazón golpeándome, y cuando llegué al portal me di cuenta de que no llevaba las llaves del despacho, las había dejado dentro. Y justo entonces, me llegó un mensaje al móvil desde el número desconocido, diciendo, mañana revisan el camerino, si quieres verlo, ven temprano. Fui temprano. No porque quisiera sufrir, sino porque necesitaba cerrar el círculo con mis propios ojos, sin versiones maquilladas. Llegué al teatro cuando todavía olía a escenario vacío, a madera y a polvo de focos. La coordinadora me esperaba en un pasillo y me dijo que habían revisado accesos. Me enseñó un registro sencillo de entradas a camerinos fuera de horario. Ahí estaba el nombre de Diego varias noches. Y también el de Lidia. No una vez, varias. Me apreté el puente de la nariz con 2 dedos. Noté un pinchazo detrás de los ojos. Luego vino lo que te dije al principio, el descubrimiento directo. Entré con la coordinadora hasta la zona de camerinos. No iba a abrir puertas a lo loco, pero ella tenía autorización. Abrió uno, el que solía usar el grupo de alumnos. Y allí los vi. No te voy a dar detalles morbosos porque no hace falta. Estaban demasiado cerca. Diego tenía la mano en la cintura de Lidia. Ella se separó de golpe al verme y se le cayó al suelo un neceser. Sonó fuerte, como un golpe de realidad. Diego se quedó quieto, con la cara tensa, y por primera vez no tuvo sonrisa. Yo no grité. Me sorprendí a mí mismo. Solo dije, ya está. Eso fue todo. Lidia dio un paso hacia mí y dijo mi nombre, Luis, como si ese nombre pudiera arreglar algo. Yo levanté la mano, no para tocarla, para marcar distancia. La coordinadora les dijo que salieran, que se acabó el uso fuera de horario, que esto iba a dirección. Diego intentó hablar, pero la coordinadora le cortó y le dijo que había más quejas y que iban a abrir un expediente. Ahí vi a Diego tragar saliva como si de repente el personaje se le cayera. La resolución fue rápida, porque yo ya tenía el camino legal hecho. Firmamos una separación de hecho esa misma semana. Lidia se fue a casa de una amiga.
Yo me quedé en el piso, porque el alquiler estaba a mi nombre y porque no iba a ser yo el que saliera con una bolsa como si fuese el culpable. Pusimos por escrito cómo se pagaban gastos mientras se resolvía todo. Ninguno tocó lo del otro. Todo por transferencia, todo claro. Sobre el embarazo, se hicieron pruebas. Lidia tardó en aceptar, pero las hizo. No era mío. Lo digo así, seco, porque así llegó el resultado, como una piedra en la mesa. Ella me llamó para decírmelo y se le notaba la voz rota. Yo me quedé con el móvil en la mano, mirando la pared, y sentí algo raro, no alivio, no alegría, más bien un vacío limpio, como cuando por fin te quitan un peso que ya te estaba doblando la espalda. Le dije que lo sentía por la situación, pero que yo no podía acompañarla en eso como marido. Que se apoyara en su familia y en quien correspondiera. Ella lloró y dijo que no sabía qué hacer. Yo le dije que buscara ayuda médica y que no tomara decisiones en caliente. ¿Diago? Diago intentó moverse rápido. Quiso quedar conmigo para hablar, para ofrecer explicaciones, para pedirme que no lo hundiera. Yo no acepté. El teatro abrió investigación interna por las quejas y por el uso indebido de espacios. No voy a inventar que lo echaron sin más, pero sí te digo que lo apartaron de los talleres un tiempo y que su imagen quedó tocada. Julián, el vecino, me pidió perdón por mensaje, dijo que se metió donde no debía. No le respondí. No porque lo odie, sino porque ya no me aportaba nada. Lidia y yo tuvimos una última conversación cara a cara, semanas después, en una cafetería tranquila, sin drama. Me pidió que no la odiara. Yo me removí en la silla y noté que me costaba tragar. Le dije que odiarla me agotaba, que lo que tenía era una mezcla rara de pena y enfado, y que lo único que podía prometerle era que sería justo mientras ella también lo fuera. Me preguntó si alguna vez la había querido de verdad. Esa pregunta me dolió más que muchas otras. Le dije que sí, que por eso me dolía tanto verla mentirme con esa facilidad. Ella bajó la mirada y se frotó los dedos como si tuviera frío. Ahora estoy solo en el piso, y no te voy a vender que todo está genial. Hay días en los que abro el armario y sigo esperando ver su abrigo. Hay noches en las que escucho el ascensor y mi cuerpo se tensa por costumbre. Pero también te digo que duermo mejor, aunque sea menos horas. He vuelto a comer sin tener un nudo fijo en el estómago. En el teatro sigo siendo Tony Ferran para todo el mundo, pero por dentro estoy intentando ser Luis, sin actuar, sin aguantar cosas por miedo a quedarme sin nadie. Lo que viene ahora es simple y difícil. Divorcio cuando toque, terapia porque me hace falta, y reconstruir rutinas sin pedir permiso. Si algún día vuelvo a confiar en alguien, será despacio. Y si no, también estaré bien. Lo único que tengo claro es que la próxima vez que alguien me ponga cinta en una cámara, no voy a mirar para otro lado. Voy a arrancarla de una vez, aunque me tiemblen las manos.